Vale. Hola, este es el proyecto final de ecuaciones diferenciales y se va a exponer el tema de la velocidad de una reacción química. Somos Madrid Huerta Juan José y Luna Sánchez Raúl. Primero, un poco de contexto. La cinética de una reacción. La cinética de una reacción consiste en que las moléculas chocan unas con otras y dependiendo de la fuerza con que chocan y del sitio donde chocan, pueden producir reacciones entre ellas. La velocidad de una reacción depende de las colisiones entre las moléculas en un tiempo dado. Mientras más colisiones existan en un menor tiempo, mayor va a ser la velocidad de reacción. Ahora, existen 4 formas de modificar la velocidad de una reacción química basándose en los 2 principios anteriores. Una de ellas es cambiar el estado físico de los reactivos, ya que dependiendo del estado físico en el que se encuentren, van a tener libertad de choque o no. La segunda forma es cambiar la concentración de los reactivos, ya que aumentar la concentración de los reactivos aumenta el número de colisiones y por tanto aumenta la velocidad de reacción. La tercera forma es modificar la temperatura de la reacción, ya que al incrementar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y por tanto aumentan los choques que ocurren entre ellas y por tanto la velocidad de reacción aumenta. Y finalmente tenemos el uso de catalizadores. Ahora, la velocidad de una reacción puede expresarse de diferentes formas dependiendo de si se necesita un reactivo o un producto. De acuerdo a la fórmula general de una reacción química, podemos expresar la velocidad de reacción con cualquiera de las siguientes formas. Menos 1 sobre A por delta A sobre delta T igual a menos 1 sobre B por delta B sobre delta T igual a 1 sobre C por delta C sobre delta T igual a 1 sobre D por delta D sobre delta T. Estas 4 expresiones son equivalentes, negativa para reactivos y positiva para productos, ya que los reactivos disminuyen su concentración y los productos aumentan su concentración con el paso del tiempo. Ahora, el gráfico trata de expresar que la velocidad de reacción disminuye conforme a la reacción se lleva a cabo, y esto se debe principalmente a que, de acuerdo al principio planteado anteriormente, las concentraciones de los reactivos disminuyen. Al disminuirse, disminuye su velocidad de reacción. Eso quiere decir que la velocidad de reacción disminuye conforme la reacción transcurre, dándonos diferentes velocidades a diferentes momentos de la reacción. Esto se llama la velocidad instantánea y es la pendiente de la recta tangente del gráfico en un punto dado. Ahora, para determinar una ecuación que nos dé la velocidad de reacción, una fórmula, necesitamos mirar la siguiente tabla. Se puede observar que al variar la concentración de uno de los dos reactivos, la concentración inicial, y dejando la otra constante, varía la velocidad inicial. Si se duplica la concentración de uno de los dos reactivos, dejando la otra constante, se duplica la velocidad inicial observada. Esto quiere decir que la velocidad inicial de una reacción es lineal con respecto a la concentración inicial de cualquiera de los dos reactivos. Si cambiara de diferente manera, el cambio no sería lineal, sino podría ser cuadrático o de cualquier otro orden. Esto se puede expresar con la siguiente fórmula llamada ecuación de velocidad. Y esta dice que la velocidad es igual a una constante por las concentraciones de los reactivos elevados a m o n, que son los órdenes de reacción, y la suma de estos órdenes de reacción da el orden general de una reacción. La aplicación de las ecuaciones diferenciales a la velocidad de una reacción, por ejemplo, si tomamos una reacción de orden 1, esto quiere decir que m más n sea igual a 1, se puede hacer una relación de velocidad y tiempo de manera diferencial que forma una ecuación diferencial con la ecuación de velocidad. Aquí se puede observar que K por la concentración de A
por la concentración de V elevada a la 0, porque la suma, bueno, el orden general de la reacción es 1, y por tanto V elevada a la 0 sería 1, nos deja K por A es igual a menos la diferencial de A sobre la diferencial de T, la derivada de A con respecto al tiempo. Cambiando un poco de lugar algunos términos, podemos observar que la diferencial de A sobre la concentración de A, aquí existe un error, es la diferencial de A sobre A es igual a K por la diferencial de T. Integrando con límites desde la concentración inicial hasta la concentración final y con un tiempo de 0 hasta el tiempo final, obtenemos las siguientes ecuaciones, que son el logaritmo natural de la concentración final menos el logaritmo natural de la concentración inicial es igual a menos la constante de velocidad multiplicada por el tiempo final. Cambiando un poquito de lugar términos, obtenemos logaritmo natural de A igual a menos K por T más logaritmo natural de la concentración inicial de A. Y esto es muy útil porque esto es una ecuación lineal, que si graficáramos el logaritmo natural de A con respecto al tiempo, podríamos de esta manera obtener un gráfico con una función lineal cuya pendiente sería la constante de velocidad. Ahora mi compañero les va a explicar un problema. Un ejercicio práctico en el laboratorio se lleva a cabo el óxido nítrico con hidrógeno a una temperatura de 1280 grados Celsius. Se va a determinar la ley de rapidez así como su constante. Se observa que aquí experimentalmente se obtuvieron tres datos: las concentraciones de los productos y reactivos y las velocidades que éstas llevaron a cabo. La ley de rapidez. Considerando aquí esta ley, se va a calcular el orden de reacción, que es la X. Dividiendo el experimento número 2 con el experimento número 1, se obtiene un valor de 4. Esto, como da 4, las constantes se cancelan, se obtiene 2 a la X. Y para que esta igualdad se cumple, X tiene que ser 2. Entonces el grado de orden de X es 2. Aplicando el mismo proceso, pero ahora para encontrar el orden de reacción Y. Se cancelan las constantes, igual manera se hace 2, y para que esta igualdad se cumple, Y tiene que ser 1, ya que 2 a la 1 da 2. Entonces el grado de X es 2 y la Y es 1. Esto quiere decir que el orden general de la reacción es igual a 3. Ahora, como una conclusión podemos decir que las ecuaciones diferenciales son especialmente útiles para obtener las velocidades de una reacción, ya que las reacciones químicas siempre varían en sus características y sus velocidades de reacción son todas características de las especies químicas que se utilizan y por tanto son muy variadas. Y esto es especialmente cierto debido a que los órdenes de reacción no se pueden obtener de manera teórica, sino solamente con datos experimentales, y a partir de ahí se aplican las ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.